Cuando uno piensa en venirse a vivir a Estados Unidos, probablemente piense en venir a vivir a Miami con las playas y la gente y el calor, o en ir a Nueva York y disfrutar de los edificios y toda la actividad que hay para hacer ahí. O incluso mucha gente piensa en la costa oeste, que es más cara, pero siempre es una opción. Muy poca gente analiza o piensa en vivir en Carolina del Norte. Acá estamos, en Raleigh. Raleigh es la capital de Carolina del Norte, es la segunda ciudad más grande del estado, tiene alrededor de 480.000 habitantes y es una de las ciudades con mayores crecimientos de todo Estados Unidos en este momento. Así que quédate, porque en este video te vamos a contar un poco más de cómo es la ciudad, qué hay para hacer, cómo se vive, las universidades, un poco de deporte, un poco de todo. Todo lo que uno piensa o lo que uno quiere saber cuando toma la decisión de vivir en una ciudad como esta. Arrancamos el video desde el punto cero de la ciudad. El punto cero es el Capitolio. Este Capitolio que vemos acá atrás es el segundo, porque el primero se prendió fuego unos 30-35 años después que lo terminaron, allá por 1830 y pico. Si bien estamos en Raleigh, Raleigh es parte de lo que se conoce como el RTP, el RTP o Research Triangle Park. Este triángulo está compuesto por tres ciudades que son Raleigh, Durham y Chapel Hill. Acá en el medio de este triángulo, que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes y 12.000 kilómetros cuadrados, 12.000 kilómetros cuadrados es la misma superficie que tiene Qatar, por ejemplo, donde tuvimos el Mundial que Argentina ganó hace poco, o ya que hablamos de Argentina, es un poco la misma superficie que tiene el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, tan famosa en el último tiempo. Este triángulo, que se conoce como RTP, Research Triangle, justamente se conoce así por dos causas. Primero, por las universidades que están acá, las tres más importantes, incluso de las más importantes de Estados Unidos, están acá, que son NC State, UNC y Duke. Duke, por ejemplo, está dentro de la categoría de universidades categorías de universidades como Harvard, y paralelamente porque en este triángulo de la investigación están las principales empresas de biotecnología de todo Estados Unidos radicadas acá. Estas empresas estuvieron más que implicadas en la investigación de las vacunas COVID y un montón de otras cosas que han tomado preponderancia con la llegada del COVID en 2020, y lo bueno es que hay muchísimas más empresas radicándose en el área gracias a distintos incentivos que provienen del Estado. Bueno, pero además de todos los datos duros, históricos y demás, algo muy bueno que tiene el área de Raleigh en general es los espacios verdes. En este momento estamos en el Lake Johnson. Este lago está a 15 minutos del downtown de Raleigh y es realmente muy usado por toda la gente de la zona. Y además de este Lake Johnson, tenemos también cerca del aeropuerto, de hecho si venís llegando en avión, lo vas a ver pegado al aeropuerto, son 5 minutos en auto desde el aeropuerto, el Amstead. El Amstead es un lago más un bosque que lo rodea, en total son 22 kilómetros cuadrados de superficie, un montón de espacio verde, donde la gente lo usa para distintas actividades acuáticas, paddle, surf, kayak y demás, o tiene muchos lugares para ir a hacer picnic preparados, e incluso tiene camping donde gente que viene de otros lados puede acampar ahí y pasar varios días, porque el parque en sí tiene un montón de cosas para hacer y es realmente muy cerca de la ciudad. Además de los lagos, algo muy bueno que tiene toda el área de Raleigh son las greenways. Las greenways son estas calles o senderos de espacio verde que generalmente van costeando los bosques y demás, pero lo bueno es que están interconectadas. Eso hace que, por ejemplo, una greenway que nace en este lago pueda llegar a un barrio que tenemos acá cerca, o quizá no tan cerca, porque como digo, se van interconectando. Eso está muy bueno porque hace que día a día uno pueda hacer uso de esas greenways sin tener que venir a estos parques para poder caminar o hacer una actividad al aire libre, o pasear un perro, por ejemplo. En total, el área tiene 100 millas de greenways. 100 millas son 160 kilómetros. Y 160 kilómetros, por ejemplo, es la distancia que hay en Buenos Aires entre Tigre y Chascomús. Realmente es un montón de distancia que hay, toda cubierta por greenways y toda interconectada. Eso hace que todo esto colabore muchísimo a la calidad de vida y a la calidad, sobre todo, de vida al aire libre que uno puede tener. Es muy sencillo, por ejemplo, terminar o volver de trabajar y encontrar una greenway cerca de tu casa para poder salir, tomar un poco de aire fresco. Eso colabora muchísimo a las sensaciones que uno recibe de una ciudad como esta. Incluso el Museo de Arte de Raleigh, que está acá a mi derecha, tiene este parque de 700 metros cuadrados.
Y ya que hablamos de museos, estamos frente al Museo de Ciencias Naturales. Este es el museo más grande al sureste de Estados Unidos y lo que tenemos atrás es una representación del globo terráqueo de 22 metros de diámetro. 22 metros, siendo esta la segunda representación más grande del mundo en tamaño. Y lo bueno es que no es solo una representación, sino que adentro funciona como un microcine. Tiene pantallas, balcones y demás, y muchas de las reproducciones que se dan en el museo a nivel audiovisual se dan acá adentro. Además del Museo de Ciencias, acá al lado tenemos el Museo de Historia y junto con el Museo de Arte y muchos otros museos, son todos gratis. Eso es algo bueno de muchas capitales de Estados Unidos, incluyendo esta, donde los museos importantes como estos son gratis, los museos sobre todo los que son estatales. También hay un montón de museos privados que obviamente tienen algún tipo de pago, incluso hay museos para chicos como el Kids Museum, pero a diferencia de lo que pasa en las capitales europeas, por ejemplo, donde muchos museos de estas características son pagos, acá son gratis y eso está muy bueno. Bueno, ¿y qué pasa con la gastronomía en Raleigh? La realidad es que hay para todos los gustos. Es una ciudad muy multicultural con gente viniendo de todos lados del mundo y eso hace que cada persona, cada cultura traiga su comida y uno lo ve a la hora de salir a cenar, por ejemplo. Además de los clásicos restaurantes y como muchas de estas ciudades, tenemos estos food halls, particularmente en el área cercana al downtown hay dos de estos food halls con distintos locales, propuestas gastronómicas para distintos tipos de gustos. Y eso hace que uno pueda venir con gente, por ejemplo, en un after office y cada uno se elige lo suyo, se toman una cerveza y se comparten un buen momento, gastando entre 10 y 15 dólares por persona. Lo que tenemos acá atrás es Raleigh Times. Raleigh Times es uno de mis lugares favoritos, la verdad, para comer en Raleigh. Se come muy bien, rica cerveza y variada. Y la verdad que no es un lugar caro. Normalmente en un lugar como esto se gasta entre 20 y 25 dólares por persona para comer y tomar. Y es un lugar muy muy bueno, no falla. Venir a Raleigh Times no falla. Lo bueno es que además de Raleigh Times, la ciudad tiene un montón de lugares muy muy buenos. Se caracteriza por una movida cervecera muy muy grande y además de eso hay variedades para todos los precios y para todos los bolsillos. Eso está muy muy bueno de una ciudad como esta. Siempre vas a encontrar algo que te va a servir y que va a ser acorde a lo que estás buscando. En cuanto a los deportes, Raleigh es la casa de NC State, tanto a nivel universitario, obviamente, como a nivel deportivo. Ellos participan en las ligas de béisbol, básquet y fútbol americano, y son realmente muy buenos y han tenido muy buenos resultados en el último tiempo. En cuanto al básquet, ellos hacen de locales en el PNC Arena, en el mismo lugar donde los Carolina Hurricanes hacen de local para lo que es hockey sobre hielo. El eterno rival de NC State son los Tar Heels de UNC, de donde salió Michael Jordan. ¿Y qué pasa con el fútbol en Carolina del Norte? Bueno, en Charlotte, a unas 2 horas de acá, tenés al Charlotte FC, el equipo que participa en la MLS, la misma liga donde participa Messi, y esta es la casa del North Carolina FC. Este equipo de la segunda división del fútbol local hace de local acá semana a semana en Cary, a unos 20-25 minutos del downtown de Raleigh. Fue creado en el 2006 y esta liga tiene la particularidad de que todavía no tiene la posibilidad de que los equipos de segunda división asciendan a primera, pero digo todavía porque justamente eso es algo en lo que ambas divisiones, la primera y la segunda, están trabajando para promover y promulgar a equipos de segunda división y que pasen a la primera. Este estadio tiene una capacidad para unas 12.000 personas. Semana a semana recibe equipos de todo Estados Unidos para participar en la segunda división. Algo muy destacado de Raleigh y del área en general es la cantidad de espacios gratuitos y abiertos para la práctica deportiva. Atrás mío las canchas auxiliares del estadio de North Carolina FC, pero a su vez cada barrio tiene su polideportivo, digamos, con distintos estadios de béisbol, canchas auxiliares de tenis, de básquet, de fútbol. Esto motiva a que la gente practique deporte, sepa practicarlo al 100% o no, la gente va y lo hace, muchas veces con un fin social también. Y un deporte que está muy en auge acá es el pickleball, como una especie de mini tenis que se juega con unas paletas más chiquititas y que realmente lo practica todo el mundo en este momento. Algo muy destacado dentro del área de Raleigh también es la tasa de criminalidad y las sensaciones de seguridad que entrega el área. Por empezar, a nivel tasa de criminalidad o de robo, Raleigh se encuentra dentro de la media de Estados Unidos, Raleigh como ciudad capital. La realidad es que las sensaciones en la calle
son muy buenas. Uno se siente protegido, cuidado y no siente ni durante el día ni durante la noche la remota posibilidad de que le vayan a robar o le vaya a pasar algo. Algo muy bueno del área de Raleigh es que muy cerca tiene ciudades como Cary o Holly Springs, donde las tasas de criminalidad son extremadamente bajas. De hecho, si hablamos de Holly Springs, por ejemplo, estamos hablando de una de las 3 ciudades más seguras de todo Estados Unidos en el año 2021 y 2022. Es decir, dentro de todo Estados Unidos tenemos a media hora de Raleigh una de las ciudades más seguras del país. De hecho, si hablamos de criminalidad, la tasa de asesinato en Raleigh o las posibilidades de que te asesinen en Raleigh es de 1 en 10.000, pero en Holly Springs, por ejemplo, es de 1 en 75.000 y hay media hora de diferencia entre un lugar y otro. Si aplicamos la misma comparación para lo que sería, por ejemplo, el robo de una casa, hablamos de que en Raleigh las posibilidades son 1 en 42 y en Holly Springs 1 en 100. O sea que, como ven, lugares como Holly Springs o incluso Cary, que está dentro de los mismos parámetros, son lugares muy seguros, en ocasiones más económicos para vivir, y a pesar de esto uno continúa estando muy cerca del downtown de Raleigh. Y como para muestra hace falta un botón, podrán ver atrás mío el garage abierto. En la mayoría de las casas los garages están abiertos, las cosas afuera sin ningún problema, incluso los autos con las puertas abiertas porque la gente se le olvida sin ningún problema, y eso es algo que realmente uno aprecia de vivir en una ciudad como esta. Bueno, nos venimos ahora a un barrio acá en Raleigh para contar un poco y hablar un poco de los costos de vida, como habíamos prometido al principio. La realidad es que el ingreso promedio acá en Raleigh por familia está situado en $6.000 al mes. Esto se contrapone a los aproximadamente $4.500 por mes que una familia tipo de 4 personas necesita para vivir en el área. Hay que tener en cuenta que estos $4.500 incluyen, por ejemplo, los gastos de alquiler o gastos de hipoteca, luz, gas, teléfono, supermercado. Es decir, que estos $4.500 tienen absolutamente todo lo que una familia tipo necesitaría para vivir en el área. Estos números se diferencian positivamente de la media de Estados Unidos, ya que los ingresos están por encima de la media del país y los gastos están por debajo de la media del país. De hecho, los costos de vivir en Raleigh se estiman 45% menos que Nueva York, 25% menos que la costa oeste y 15% menos que Miami. De todas formas, vamos a hablar de los costos de alquiler, hipoteca, supermercado, gastos de servicios y demás en futuros videos. Así que si este contenido te gusta, si te sirve porque estás pensando en venirte a vivir al área, no dejes de suscribirte, darle like ahí abajo, comentame también qué te gustaría que te contemos y si tenés alguna pregunta en particular respecto al área, hacémela que te voy a ayudar. Y bueno, llegamos al final de este video, el primer video de este canal, la piedra fundacional de este canal. Agradezco que hayas estado ahí, te invito a que te suscribas, a que le des like a este video y ya que estamos, comentame ahí abajo qué querés saber de Estados Unidos, de todo Estados Unidos, no solo de Raleigh, no solo Carolina del Norte, sobre la vida en Estados Unidos. Escribímelo ahí abajo en comentarios, yo lo voy a estar leyendo para poder seguir generando más contenido, más material para vos. Una vez más, gracias y nos vemos en el próximo.